San Isidoro, obispo de Sevilla y doctor de la Iglesia. San Braulio, discípulo y amigo de San Isidoro, decía que Dios parecía haberle destinado a oponer un dique a la barbarie y ferocidad de los ejércitos godos en España. El padre de Isidoro, que se llamaba Severiano, había nacido en Cartagena, probablemente de una familia romana, pero estaba emparentado con los reyes visigodos. Dos de los hermanos de San Isidoro, Leandro, que era mucho mayor que él, y Fulgencio, llegaron también a ser obispos y santos. Santa Florentina, su hermana, fue abadesa de varios conventos. La educación de Isidoro se confió a Leandro, quien parece haber sido bastante severo. Según la leyenda, Isidoro, siendo niño, huyó de la casa para escapar a la severidad de su hermano y a las lecciones que encontraba demasiado difíciles. Aunque Isidoro volvió espontáneamente al hogar lleno de buenos propósitos, Leandro le encerró en una celda para impedir que se fugase de nuevo. Tal vez le envió a un monasterio a continuar su educación. Cualquiera que haya sido el sistema empleado por Leandro, los resultados fueron excelentes, ya que Isidoro llegó a ser uno de los hombres más sabios de su época, y cosa muy notable en aquellos tiempos, un hombre muy interesado en la educación. Aunque es casi seguro que nunca fue monje, profesaba gran amor a las órdenes religiosas. Los monjes le rogaron que compusiese el código de reglas que lleva su nombre y que se generalizó en toda España. En dicho código insiste San Isidoro en que no debe haber en los monasterios ninguna distinción entre hombres libres y siervos, porque todos son iguales ante Dios. Muy probablemente San Isidoro ayudó a San Leandro en el gobierno de la diócesis de Sevilla, y le sucedió en ella después de su muerte. Durante su episcopado, que duró 37 años, bajo 6 reyes, completó la obra comenzada por San Leandro de convertir a los visigodos del arrianismo al catolicismo. También continuó la costumbre de su hermano de arreglar las cuestiones de disciplina eclesiástica en los sínodos, cuya organización se debió en gran parte a San Leandro y a San Isidoro. Modelo de gobierno representativo, dichos sínodos han sido estudiados con admiración por quienes se interesan en el moderno sistema parlamentario. San Isidoro presidió el Segundo Concilio de Sevilla en 619 y el Cuarto Concilio de Toledo en 633. En este último, sus excepcionales méritos como principal maestro de España le valieron la precedencia sobre el arzobispo de Toledo. Muchos de los decretos del concilio fueron obra de San Isidoro, en particular el decreto de que se estableciese en todas las diócesis un seminario o escuela catedralicia. El sistema educativo del anciano prelado era extraordinariamente abierto y progresista. Lejos de imitar servilmente el sistema clásico, propuso un sistema que abarcaba todas las ramas del saber humano, así las artes, la medicina y las leyes como el hebreo y el griego. Por lo demás, en España se estudiaba Aristóteles mucho antes de que los árabes le pusiesen de moda. Según parece, San Isidoro previó que la unidad religiosa y un sistema educativo suficientemente amplio eran capaces de unificar los elementos heterogéneos que amenazaban desintegrar a España. Gracias a él, en gran parte, España se convirtió en un centro de cultura, en tanto que el resto de Europa se hundía en la barbarie. La principal contribución de San Isidoro a la cultura fue la compilación de una especie de enciclopedia llamada Etimologías u Orígenes, que sintetizaba toda la ciencia de la época. Se ha llamado a San Isidoro el maestro de la Edad Media. Su obra fue uno de los textos clásicos hasta mediados del siglo XVI. El santo fue un escritor muy fecundo. Entre sus primeras obras se contaban un diccionario de sinónimos, un tratado de astronomía y geografía física, un resumen de la historia del mundo desde la creación, una biografía de los hombres ilustres, un libro sobre los valores del Antiguo y del Nuevo Testamento, un código de reglas monacales, varios tratados teológicos y eclesiásticos y la historia de los godos, de los vándalos y de los suevos. De todas estas obras, la más valiosa en nuestros días es sin duda la historia de los godos, ya que constituye nuestra única fuente de información sobre un periodo de la época visigótica. Otro de los grandes servicios que San Isidoro prestó a la Iglesia española fue el de completar el misal y el breviario mozárabes,
que San Leandro había empezado a adaptar de la antigua liturgia española para uso de los godos. A pesar de que vivió casi hasta los 80 años, San Isidoro no abandonó nunca la práctica de la austeridad, no obstante que su salud se había debilitado mucho. En los últimos 6 meses de su vida aumentó de tal modo sus limosnas que los pobres invadían su casa de la mañana a la noche. Cuando comprendió el santo que se acercaba a su fin, invitó a 2 obispos a que fuesen a verle. En su compañía se dirigió a la iglesia, donde uno le cubrió con una burda manta y el otro le echó ceniza sobre la cabeza. Así, vestido de penitente, San Isidoro levantó los brazos hacia el cielo y pidió en voz alta perdón por sus pecados. Enseguida recibió el viático, se encomendó a las oraciones de los presentes, perdonó a sus enemigos, exhortó al pueblo a la caridad y distribuyó entre los pobres el resto de sus posesiones. Después volvió a su casa y murió apaciblemente al poco tiempo. La Iglesia le declaró doctor universal en 1722. Su nombre aparece en el canon de la misa de rito mozárabe.